Hola, buenos días y bienvenidos a esta entrevista con Carmen Fernández Vargas dentro del programa Dar el Salto de Cristina de Arozamena. Hoy vamos a tener una entrevista que representa el miedo en tu vida. Pero antes de empezar con esta entrevista voy a hablar de quién es Carmen Fernández Vargas, que es una persona que se ha formado durante mucho tiempo con Cristina de Arozamena, con la que ha hecho varias formaciones, entre ellas 77 Soft and Hard Skills, herramientas, Mentor Coach con Key Coaching Internacional de Cristina de Arozamena, Top Speaker con Cristina de Arozamena y Key Coaching Internacional. También es Life Speaker Training por la Cámara Internacional de Conferencistas, Transformational Speaker, Train the Trainer, Trainer de élite y maestría y transformación con Diego Moscoso, terapia capacitada LNT con Filip Svidersky y método Silva con Luis Pérez Santiago. Y lo más importante es que además tiene un método que es el método B1, método de autoconocimiento, de poder personal y de identidad. Ella dice que ha logrado vivir y sobrevivir en paz con su familia, pero que se olvidó de ella misma. Y al olvidarse de ella misma, pues tuvo que empezar a enderezar este camino para llegar al equilibrio y de ahí salió el método B1. Ante todo, muchísimas gracias y bienvenida a esta entrevista, Carmen. Gracias, buenos días, Venancio. Uy, qué presentación, madre mía, todo eso. Bueno, muy bien. Bueno. Muy bien. Lo primero que quería decirte es, vamos a empezar a hablar del miedo, que pienso que es algo que hemos tenido y hemos vivido tú y yo de alguna manera, ¿no? Pero vamos a hablar, y te voy a hacer la primera pregunta, que es la pregunta que viene en la exposición de este cartel, que es ¿qué representa el miedo en tu vida? Pues mira, el miedo en mi vida representa valor, valentía. El miedo en mi vida ha sido mi mejor amigo, porque gracias al miedo hoy estoy donde estoy. Es cierto que he tenido mucho miedo, pero un día mi abuela me dijo que el miedo había que hacerse amigo de él y eso hice. En vez de tenerlo como enemigo, me lo puse como aliado y ha sido el que me ha motivado muchas veces a hacer cosas teniendo mucho miedo, pero bueno, ya te contaré más adelante cómo me buscaba mis recursos. ¿Te sigo contando? Bueno, pues mira, por ejemplo, yo aprendí que el miedo había que hacerse amigo de él con muy poca edad. Con 10 años mi padre falleció y entonces yo era muy miedosa, me daba miedo todo. Y mi abuela, que es una mujer sabia, ella me decía que si dejaba que el miedo se adueñara de mí, pues ella muy de pueblo, me decía, el miedo se apodera de ti, no eres mujer para nada, ¿no? Entonces, cuando tenía una situación que me producía, me paralizaba, lo que hacía es que visualizaba siempre qué recurso podía tener cercano en el supuesto caso de que ese miedo me tocara salir corriendo, ¿no? Porque luego también era muy precavida, también tenía mucho miedo, por ejemplo, a caerme, a lastimarme, a poder crear una situación que eso perjudicara a mi abuela cuando estaba con ella, que era la responsable, o cuando estaba en el colegio incluso, a poder hacer algo que me llevara a una situación, no a lo que yo pudiera sentir o hacerme, sino a lo que las consecuencias, ¿no?, que podían tener las otras personas. Eso me hizo también tener muchísima responsabilidad, ser demasiado responsable. Dime. Que no te he entendido bien, ¿te hizo tener? Demasiada responsabilidad. Porque estaba siempre pendiente de hacer las cosas bien para que los demás no tuvieran esa preocupación, ¿no? Pongo un poco en antecedentes. Como he dicho antes, mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, estábamos a cargo de mi abuela en temporadas, pero luego yo estaba interna en un colegio y mi madre estaba en Alemania. Entonces yo era consciente de lo que suponía el que yo hiciera algo, me cayera,
pudiera pasar cualquier cosa, ¿no? Que estábamos expuestos a ello. Entonces yo tomaba mis precauciones y bueno, pues era demasiado responsable. Había veces que había cosas que me encantaban hacer y la excusa es me da miedo para no hacer, y entonces no lo hacía por no tener esa repercusión. Luego miedo, bueno, pues el miedo es una emoción que todo el mundo tenemos, que es bueno tenerla, porque si no la tuviéramos, pues evidentemente no tendríamos sentido común, no haríamos las cosas con un poco de conocimiento. Y también otro miedo que he tenido muy grande también ha sido siempre miedo no a lo, si yo me voy a subir a un árbol y si me puedo caer, porque yo ya tenía los recursos previstos antes, como te decía, ¿no? De qué herramientas tengo o hacia dónde tengo que caerme si tuviera que hacerlo. Era miedo a lo que yo no podía controlar, miedo a lo que las demás personas pensaran, miedo a enfermar, y que eso pudiera llevar, te recuerdo que yo con la pérdida de mi padre lo viví muy de cerca, de que de un minuto a otro te puede cambiar la vida, yo lo viví en directo, entonces para mí eso era un miedo que siempre procuraba, quizás en exceso, tener todo eso controlado. Ahora desde aquí me doy cuenta que he tenido mucho autocontrol y he querido tener controlado todo, pero por tener mis vías de escape. Luego el miedo también a mí me ha hecho generar buenos hábitos, porque mi miedo a enfermar, por ejemplo, pues a mí me ha hecho que siempre haya tenido buenos hábitos, que es muy importante. Buenos hábitos, Y matizamos, alimenticios, de sueño, de ejercicio. hábitos en general, hábitos de buena conducta, hábitos de buenos pensamientos, hábitos de alimentarse, por supuesto, porque tienes que alimentarte bien, porque para mí era primordial, si no te alimentas te enfermas, eso me lo inculcó mi madre de pequeña, de hecho yo éramos 3 hermanos, y el que peor comía era el que siempre era el más endeble, ¿no? El que siempre estaba enfermo, entonces para mí el comer bien era salud, entonces eso era importante. Luego yo también, es decir, me he criado con mi abuela, que también una mujer que, bueno, nos hemos cocinado y comido con la comida tradicional, eso en mi vida juega un papel muy importante en los hábitos. Luego eso me ha servido mucho porque yo lo he aplicado a mis hijos, ¿no? Lo que aprendes al final lo haces de manera natural y no te cuesta un esfuerzo que los demás te imiten, ¿no? Ten en cuenta que las personas aprendemos por imitación muchas veces que por imposición. Entonces, bueno, pues eso es algo que el miedo me ha dado de beneficio. Y Miedos, dime. digamos que esta es la parte positiva del miedo. Para mí el miedo en realidad siempre ha sido positivo porque siempre he estado con ese sexto sentido activado para tener ese recurso extra. Y luego está el miedo que te paraliza, que evidentemente también lo he tenido. Gracias a ese miedo que me paralizó, hoy estoy aquí. Yo de repente me di cuenta que no había tenido miedo de hacer muchas cosas que eran complicadas, que las personas decían cómo ha sido capaz de hacerlo, pero el día que me tocó hablar en público, me di cuenta que me bloqueaba, que para mí eso me suponía un estrés, incluso de llegar a enfermar. Entonces yo como soy muy de pensar, me fui hacia atrás, ¿no? Lo que me había dicho mi abuela hace años, que si el miedo se adueña de ti, ¿cómo vas a ser? No te puede limitar. Entonces eso me llevó a emprender, a buscar, bueno, a empezar el desarrollo personal, a ver por qué, si yo que había tenido restaurantes, que había trabajado, que me ponía a hablar con las personas y no tenía ese problema, ¿por qué? Cuando tenía que ponerme delante de hacer una exposición o algún evento o cualquier cosa, a mí eso de hecho se me bloqueaba el cuerpo, yo me quedaba rígida completamente y llegó a paralizarme y bloquearme, bueno, pues todo el tema articular. Bueno, pues eso me llevó a empezar un desarrollo personal que hoy en día, bueno, pues he empezado a buscar técnicas, a sanarme, todo va vinculado, claro, todas esas cosas que yo estaba haciendo previamente sin prestar atención al miedo,
estaban ahí interiormente, se quedan, se instalan en tu cuerpo y están, se queda ese residuo, ¿no? Me ha costado mucho tiempo y muchas técnicas, aprender muchas cosas para superarlo. Y bueno, la prueba está que gracias a ese miedo hoy estoy aquí y lo cual también se lo agradezco. ¿Cómo te enfrentas ahora al miedo, sabiendo todo esto que sabes? Pues mira, el miedo ahora mismo me afecta, o sea, me enfrento con mucha calma. Para mí el miedo es tener precaución, lo que te decía antes, es ser coherente, es saber que si vas a hacer algo, tienes que tener los recursos, preparártelos antes, o si sale mal, pues también tienes que aceptar que puede pasar y que eso no te suponga un estrés, ¿no? Entonces, para mí lo enfrento con calma total. Con calma total. Quería también preguntarte, ¿qué te ayuda a superar el miedo? Aparte de la formación, ¿hay algo en ti que te ayuda? Y tu abuela, que obviamente forma parte de esta situación. Pues mira, a mí me ayuda a superar el miedo. Te voy a contar, por ejemplo, cuando me quedé embarazada de mi hijo el pequeño, yo tenía mucho miedo porque fue un embarazo de muchísimo riesgo y bueno, con mi intuición, con mis cosas que yo siempre he utilizado, las he aprendido de pequeña, de mi abuela, de mis habilidades, o sea, el no tener medios, tú activas tus recursos, todo lo que tienes alrededor. Entonces, en mi mente creaba como un mapa donde yo tenía todo exacto, como lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, con mi hijo el pequeño que nació muy prematuro, ha sido un niño que mi mayor miedo es que le enfermara o mi mayor miedo es que yo volviera a vivir la experiencia que mi madre vivió con mi padre y así fue. Mi hijo nació y ha sido asmático, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Entonces a mí el miedo me ha ayudado a, con todos los recursos que tenía, a que de ser un niño que en varias ocasiones ha estado al borde de irse, ¿no? Muchas veces de llegar al hospital y decir el médico, la actuación ha sido vital, ¿no? Pues a mí en realidad ese miedo a que algo de eso pudiera pasar, yo tenía siempre un plan B, yo tenía todo preparado en el supuesto caso de que yo tuviera que salir corriendo con mis hijos o con cualquier persona, ¿no? De hecho, mi hijo el mayor siempre me decía, y Raúl también cuando era pequeño, mamá, ¿y tú por qué lo sabes todo? Porque siempre que había una situación, pues yo estaba ahí para salvar o tenía los recursos. Entonces ellos me decían, mamá, ¿tú por qué lo sabes todo? Digo, bueno, pues no sé. Entonces, quizás ese miedo a sufrir un desastre me hizo tener todas esas habilidades y potenciarlas. ¿Qué dirías a alguien que tiene miedo? Mira, yo le diría a alguien que tiene miedo que lo que yo hice, que se haga amigo del miedo, ¿Y porque si te haces amigo de... cómo se hace uno ¿Eh? amigo? ¿Cómo se hace uno amigo del miedo? Pues mira, se hace amigo del miedo sabiendo que el miedo existe, sabiendo que en cualquier situación que te vayas a enfrentar hay miedo, pero búscate tus recursos. ¿Miedo a qué te da? ¿Te da miedo a caerte? Pues piensa, si te caes, ¿qué tienes que hacer acto seguido, ¿no? Si has de hacer una actividad que supone peligro, pues no te vayas solo, intenta ir con alguien. Si te gusta hacerlo, llévate a alguien. Yo evidentemente también como chica y como me he criado como un chicote, ¿no? Pues a mí me gustaba el riesgo, pero si lo tenía que hacer, lo hacía cuando estaba una persona adulta y nunca lo hacía sola, ¿no? Entonces, para mí es, hazte amigo, pero búscate tus recursos y no te paralices, porque si te paralizas, como lo dejes de hacer una vez, la siguiente te cuesta. Y al final ya como que te desmotivas y no lo vas haciendo. Entonces es importante. Yo es que me pondría a acordarme y de repente tengo muchísimas anécdotas. Mira, te voy a contar una que el otro día, escuchando a Regina, que es una compañera nuestra también, me acordé. Yo me saqué el carnet de conducir cuando tenía 18 años porque mi madre, pues una mujer que ya ha sido con una gran misión también y siempre ha dado recursos. Y justo después de tenerlo el carnet tuvimos un accidente muy grave, ¿no? Yo casi, la cabeza casi bueno, fue terrible, ¿no? Y yo no volví a coger el coche porque me daba miedo.
Pero un día, me acuerdo, un 14 de octubre, mi marido, nació su sobrina y de la alegría se cayó de la silla, se rompió un dedo. Fuimos al hospital y después de venir del hospital, pasamos, o sea, fuimos a verla y después pasamos por el hospital. Y cuando salimos del hospital, pues les cayó el aro en toda la mano. Entonces, ¿qué pasó? Que estamos en Madrid, en pleno Madrid, en el Gómez Ulla, y resulta que el coche estaba allí. Yo hacía desde los 18 años hasta los 25, no había tocado un volante. Y entonces mi marido me dijo, cogemos un taxi, y yo dije, madre mía, cogemos un taxi y luego, ¿quién viene a por el coche? Bueno, pues ahí dije, bueno, yo voy despacito, yo me encomiendo a mi virgencita que me encomendaba, y ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo me metí yo por la M30 sin haber cogido un coche? Bueno, pues eso me hizo después eh, que yo he tenido que depender del coche. La vida de mi hijo ha estado siempre pendiente del tiempo que yo tardé en llegar al hospital. Imagínate si yo en ese momento me hubiera hecho la floja y hubiera dicho más cómodo, pues vamos. Yo siempre digo, cuando tengas una situación de miedo, a no ser que sea que veas que es vital, que es que te vas a morir o te vas a quedar ahí en el intento, enfréntate a él. Porque si no lo haces una vez, y también lo he comprobado. Entonces, bueno, pues yo Sí, siempre es que siempre me ha tocado enfrentarme. Tengo siempre anécdotas, me ha pues tocado eso. enfrentarme, fíjate lo que dices. Sí, sí, he tenido muchas situaciones. No sé si porque yo las he buscado o porque otra, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me casé también, que mi marido pues es militar y estaba de misiones, ¿no? Entonces, pues, recién casada, pues él se fue y mi madre vente a casa, todo el mundo, yo me voy contigo. Yo dije, a ver, yo soy consciente que me caso con la persona que me casa. Y si esta es su vida, pues cada vez que se vaya yo no voy a estar corriendo, no me quedé en casa con miedo, ya te digo, echaba la llave, arriba, abajo. Pues después te voy a contar una anécdota de pequeña que cuando me casé no lo pude hacer porque vivía en un sexto piso. ¿Ah, sí? Ya. Sí. ¿Por? Pues mira, te cuento, yo cuando era pequeña y vivía en el pueblo, yo me quedaba sola en casa de mi abuela porque mi abuela se iba a trabajar al campo y claro, a mí me daba miedo que alguien pudiera entrar por la puerta. Entonces, yo siempre tenía un recurso que era, dejaba todas las puertas cerradas y dejaba una abierta donde yo tenía mi vía de escape, donde había que cerrar 3 puertas antes y había una ventana pequeñita por donde yo cabía. Entonces, yo tenía todo mi plan B, pero claro, cuando mi marido se fue, yo vivía en un sexto, eso no lo podía hacer. Entonces, Ya de escape difícil, ya de escape difícil. sí, siempre, para mí siempre ha sido una vía de escape. Cuando voy conduciendo, siempre, claro que tengo miedo a tener un accidente, pero la vía de escape es que siempre voy mirando por donde viene uno, que mi marido dice, pero ¿cómo es capaz que tú puedas ver por todos los sitios? Sí, pero bueno, es que si no tienes recursos, te, te haces inútil. Para mí tener miedo es sentirme inútil también. Mm, Bueno, la diferencia es que entre luchar o huir del miedo, simplemente te has enfrentado. Exacto. Porque huir no soluciona el miedo, luchar a lo mejor es algo que no te va a llevar a ningún sitio y enfrentarte, pues siempre te ha enderezado el camino, de alguna manera, ¿no? Te ha dicho por dónde ir, ¿no? Exacto. ¿Cuál ha sido el mayor miedo que has tenido? ¿Es el de tu hijo que has comentado o ha habido alguno más? No, bueno, ha habido varios. Lo que pasa es que hay uno que fue durante la enfermedad de mi hermano, pero bueno, eh, al final el universo se lo llevó, o Dios se lo llevó, y mi miedo, bueno, pues estaba ahí. Yo lo presentía, pero al final no sucedió lo que tenía que suceder. Pero sí, mayormente siempre el miedo ha sido el de mi hijo. También un miedo muy grande ha sido el que yo pudiera repetir la historia de mi madre. Eso también, bueno, es que todo va prácticamente a lo mismo, al condicionar tu vida, dejar de hacer muchas cosas. Yo me he limitado muchísimas cosas por el bienestar de los que están alrededor. De Porque tu familia. de mi familia, mayormente siempre pensaba en mis hijos, ¿no? Yo no quería que mis hijos vivieran la experiencia que yo. Si en un momento dado, pues la muerte está ahí, todos, Mm. es un
un billete que tenemos y se presenta cuando menos. Entonces, para mí era primordial tener... yo me acuerdo cuando mi padre falleció, bueno, pues todos estábamos, mi madre estaba en Alemania, mi padre se fue, y aquello supuso que aunque yo estaba en un colegio, pero mi hermano pequeño tuvieron que sacar de casa de mi abuela, ¿no? Es como cada uno a un sitio, la separación. Entonces, para mí, el miedo era que si pasaba algo a mi marido o a mí, que mis hijos tuvieran que tener ese descoloque de vida, además de la pérdida, ¿no? Entonces, mi trabajo lo adecué para que en el momento, si eso sucedía, que mis hijos su vida, su rutina la tenían igual. Podía faltar cualquier persona, pero nunca dije que no a muchos trabajos que me hubieran gustado hacer, pero no eran compatibles con yo poder tener tiempo disponible. Entonces, ese siempre ha sido mi prioridad. Y bueno, pues el miedo, pues eso. Y dada esta experiencia tan grande de vida, porque realmente es una experiencia de vida, ¿en qué colabora el método Big One que has creado en la superación del miedo o en enfrentarte al miedo? Pues mira, el método Big One te ayuda primeramente. Yo quiero dar a las personas las herramientas que yo no he utilizado. Por ejemplo, vale, puedes ser previsora, puedes tener, pero no te olvides de ti. Porque el querer tenerlo todo tan controlado, que todo el mundo esté bien, te olvidas de ti y de repente, pues yo llegué a un momento en mi vida que prácticamente, aun estando rodeada de personas, de mucha gente, yo estaba sola, yo estaba enfermando también y estaba en una depresión. Entonces, no hay necesidad de dejarse tanto, porque también, a ver, en mi caso también es muy particular, porque las personas, como yo siempre hacía todo, parecía que es que lo sabía hacer todo y que podía con todo. También es responsabilidad mía, que nunca puse un límite, te sobrecargas. Entonces, todo eso te lleva a arrastrar. Entonces, para mí es que, primeramente, que la persona piense en ella, que es lo que yo hice en el momento que yo empecé a trabajar el desarrollo personal, pensé, si yo enfermo, si yo estoy mal, lo que está a mi alrededor está mal. Entonces, ahí, para mí es una toma de conciencia de que lo más importante somos nosotros y nosotros, para los chicos, y sobre todo que te quieras tú, y en función de eso, pues nadie te va a dejar de querer porque te dediques a ti, ni nadie te va a querer más porque estés pendiente de ellos, ¿no? Son aprendizajes, yo son aprendizajes que me he llevado, que también mi miedo al rechazo también me ha llevado a estar siempre queriendo ayudar a los demás. Bueno, ahora me doy cuenta que verdaderamente era porque no me dijeran que no, pues hacía. Entonces, que si te rechazan no pasa nada. Si tu autoestima está bien, si tú te quieres, si te valoras, bueno, pues los demás, cada uno aceptar que tienen su opinión, que cada uno tiene sus círculos, que tú no te puedes olvidar. Para mí es muy importante no olvidarte de cultivar, como dice Cristina de Rozamena, ese 33% en la vida de una persona, mantener ese equilibrio. Porque sí es cierto que yo tenía muy bien el área familiar, tenía muy bien el área económica, lo que es la profesional y todo, pero lo que es el área social, yo no la tenía. O sea, me costaba relacionarme con las personas, ¿no? Entonces, es importante que ese equilibrio, ese 33,3%, que esté siempre y que tengas herramientas para que cuando tú detectes que algo no está bien, yo digo muy importante, escucha al cuerpo porque el cuerpo te va a dar toquecitos, es decir, te estás desnivelando, pues entonces, bueno, buscarte tus herramientas, que las tenemos, cada persona diferente y tenemos nuestros recursos, bueno, pues si puedes solo, sola, y si no, busca a alguien que te ayude. Yo entiendo que todo el mundo no tiene la misma valentía, ¿no? Pues cada uno tiene una experiencia de vida, pero que siempre hay personas que que puedes fijarte en ellas o pedirles que te ayuden. Pedir, sobre todo, yo algo que me ha costado muchísimo es pedir ayuda. He dado por hecho que como yo siempre estaba pendiente de lo que podía suceder, siempre tenía eh, ayuda para todo el mundo, pero no entendía por qué cuando yo necesitaba ayuda las personas no se daban cuenta. Hasta que un día aprendí en un curso de
tanto de los que he hecho, que me dijeron que todo el mundo no tiene por qué saber, que si quiero algo, pídelo. Y a día de hoy es algo que me cuesta todavía, ¿no? Entiendo que a lo mejor todavía tengo ahí un poquito lo del rechazo, pero bueno, estoy en proceso de trabajar, yo cada día voy trabajando y así es. Bueno, personalmente eres una persona muy generosa por el conocimiento. Hemos hecho mucho coaching car, que es una cosa que recomendamos a todo el mundo, al menos. Sí, la verdad que sí, que es recomendable. Muchas veces no somos conscientes de que cuando vamos haciendo cualquier espacio de tiempo que tú tengas, que puedas aprovecharlo para ser útil, yo digo, si tienes que perder el tiempo pensando, no pienses en cosas que pueden pasar, sino lo que tienes que puedas resolver o El ayudar a miedo, otra persona. el miedo también va por ahí, en pensar el dolor que puedo sufrir más adelante o que puedo tener más adelante. Y eso te saca de tu realidad y te saca de ti. Que eso tú lo has aprendido muy bien con todo lo que nos has contado, ¿no? No se puede Sí, anticipar nada porque no sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero sí puedes saber que tienes un plan B para poder hacer algo si pasa algo que tú no consideras que puede pasar. Lo que se denomina saber salir de un imprevisto. sí. Hombre, también es cierto que lo que te digo muchas veces, tener las personas adecuadas al lado. Yo tenía a mi abuela que la verdad que ha sido siempre una mujer sabia, ha sido una mujer que siempre me ha dado unos consejos que, eh, ¿Qué edad tiene la bueno, abuela? ¿Qué edad tiene la abuela? mi abuela tiene 101 años y 101. todavía ayer le preguntaba, y claro, yo cuando digo, abuela, yo como era de pequeña tenía miedo, y ella me dice, no, tú eres muy lista, tú eres muy lista. Con lo cual, no, pero sí es verdad que me dice que yo era muy, muy valiente, pero es que me acuerdo perfectamente de esas palabras y lo he dicho en muchas ocasiones, porque mi abuela nunca me ha dicho a una cosa que no, sino cuando le pedía algo siempre me decía un refrán. Y a mí ese refrán, pues claro, me tocaba analizarlo y llevaba a la conclusión de que, pues al final, es lo que te digo con el miedo, empezaba a analizar, bueno, y si lo hago, ¿qué consecuencias puede tener, no? Que hubiera sido mejor que te hubieran dicho que no, te hubieras enfadado, hubieras pataleado, y entonces, pues no, yo eso no lo he tenido. O sea, ha sido siempre a base de refranes. Y ahora se lo agradezco porque los utilizo yo mucho cuando trabajo con las personas porque son muy útiles. Luego también me acuerdo, en la época, una de las épocas que te dije, cuando se fue mi marido a Kosovo, yo me acuerdo que estaba trabajando en la casa de un señor, ¿no? De cocinera, se llamaba César Cor, y yo, claro, tenía miedo y estaba preocupada siempre. Y me acuerdo de esta frase también que me dijo, porque él me hablaba de usted, pero ¿qué le pasa a usted? Digo, pues que tengo miedo, porque fíjese que mi marido que tal. Y me dijo el hombre, ¿pero ha pasado algo? Digo, no. Y me dice, ¿y si no ha pasado nada? ¿Por qué se preocupa usted? No entiende que si se preocupa ahora, cuando llegue va a estar agotada. Y aquello se me quedó clavado. Entonces, en la vida me he preocupado cuando, o sea, siempre mis recursos siempre los llevo en el bolso, pero preocuparme por si pasa algo, no. De hecho, bueno, mm, es que incluso siempre retrocedo, por ejemplo, con Jaime, que ha sido un niño que nació, que ha sido muy, como yo, ¿no? Muy, muy activo, se ha subido mucho por todos los sitios y las madres en el parque me decían, ay, pero no tienes miedo. Digo, ¿y el miedo para qué lo quiero? Tengo el coche enfrente, tengo las llaves, tengo todo y vía de escape. Y se quedaban locas como... Yo digo, alguna vez me daba el pensar, ¿seré buena madre? Pero digo, bueno, entre buena madre o útil, prefiero ser útil. Bueno, pueden coincidir ambas cosas. No tienen por Bueno, qué elegir, no puedes, pero no hace falta elegir, digo yo, ¿no? ya, pero bueno, llevados al extremo, siempre pensaba que el ser buena, pues se te podía caer un niño y que el tiempo siempre es oro, pues para mí también entiendo que eso es una creencia, ¿no? Es una creencia mía que yo la he traído muy arraigada. También me preguntabas antes el miedo, por ejemplo, el miedo también me ha dado mis cosas malas. Malas en el sentido de que he educado y he criado a mis hijos desde mis miedos, desde mis creencias. Y en ese aspecto también les he cortado a ellos un poquito las alas, les he limitado, bueno, pues a que hagan, no cosas físicas, sino a que si
los estudios se te dan mal, me he enfocado demasiado, 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 ¿no? Y desde mis creencias siempre he estado ahí muy... Esa ha sido la parte oscura. Bueno, a todos nos dan creencias con biberón desde pequeños y es algo que es difícil de... Porque tú has dicho al principio que querías que tus hijos, evitarle a tus hijos ese falta de suelo que tú has tenido en algunas ocasiones. Entonces, Sí, seguro estoy efectivamente. convencido que lo has hecho lo mejor que has podido con todos los recursos que has tenido tú en tu poder. No, no dudo de ello, ni dudo de nuestros padres que lo han hecho lo mejor que han sabido y han podido. Otra cosa es que las creencias que nos han dado con biberón, bueno, pues a lo mejor luego nos ha costado trabajarlas para salir de ellas, ¿no? Me imagino que eso es a Exacto. lo que te refieres, ¿no? Sí, sí, efectivamente, las creencias que tú tienes, pues las vas aplicando Las a tus hijos. limitantes, me refiero a las limitantes. Las limitantes, las potenciadoras, no, las potenciadoras yo no veía el peligro donde otro los veía porque yo tenía recursos, ¿no? Mm. Entonces, si yo veo que un niño es hábil, pues le potencio sus habilidades, pero es el miedo, también es lo que te decía, es el miedo no a lo físico, a lo que tú puedas hacerte, sino a lo que puede pasar por la consecuencia de no tener algo, ¿no? Si tú, yo a mí siempre decía a Jaime, si no estudias, si no tienes una titulación, pues el día de mañana, o sea, ya me ponía en el día de mañana, según la experiencia que yo había tenido, ¿no? Que no había sido mala, pero ha sido quizás también miedo también, el hablar que te comentaba, yo tenía pánico a hablar con los profesores, de hecho me costaba ir a hablar con los profesores que prácticamente el que iba era mi marido, pero porque a mí me bloqueaba, ¿no? Y era enfrentarme a un profesor, era ponerme a llorar en cuanto me decían algo de mi hijo, era esa impotencia, ¿no? Ahí sí que quizás el miedo se apoderó de mí un poco, ¿no? Ahí sí, eso sí que lo potencio ahora, lo trabajo enfocada a las creencias, ¿no? Es muy importante que las venzamos porque eso te puede llevar en situaciones que tienes que aplicar ahí la mano dura, pues que te dejes un poco vencer. Eso es lo Perdón, que haces con el método Big One. eso es lo que hago con el método IWA, Oye, ayudar a la- que trabajes tus creencias limitantes, potenciar tus habilidades y bueno, pues que desarrolles todo lo que potencial que tenemos. El ser humano estamos llenos de potencial para, para Muy hacer lo bien. que... Eh, Vamos a terminar y quería preguntarte, ¿qué le dirías a alguna persona que, bueno, primero, cómo pueden ponerse en contacto contigo para saber cómo es este método Big One y poder superar miedos o enfrentarte a los miedos, no huir o luchar contra ellos? Bueno, en la vida te tienes que enfrentar a muchas cosas. El miedo es una de las emociones que, bueno, que es la que, pero el miedo es bueno tenerlo, ¿no? Hay muchísimas otras emociones que son quizás más perjudiciales, por así decirlo, porque son más silenciosas y no le hacemos caso, ¿vale? La tristeza, la pena, la angustia, la rabia, todo eso, y lo pasamos por alto. ¿Cómo se pueden poner en contacto conmigo? Pues bueno, en mi página web, que aunque está en obras ya pronto va a salir, a través de las redes sociales. Y en las redes Y sociales te encuentran como, me encuentras en LinkedIn, me encuentras en Instagram pero como, como Carmen encuentran? Fernández, ¿Cómo te encuentran? como Carmen Fernández Eso, punto B1, muy en bien. LinkedIn como BioCoaching Carmen Fernández y en las redes sociales de Facebook pues como Carmen Fernández o Carmen Fernández BioCoaching. Muy bien. Y, y nada. Primero, darte las gracias y quería, ¿qué es lo que le dirías a alguien que necesitará ahora una opinión o algo útil tuyo para superar un miedo o enfrentarse a un miedo? Útil lo que te he dicho antes, que el miedo que no lo dejes que se adueñe de ti, que si algo te da miedo, que tomes tu precaución, que lo hagas, que, yo es que siempre soy muy sencilla, no No, me no, si voy no se trata de, no, no, si la por sencillez no adorno, está reñida exacto, con la utilidad y con hacer las cosas. exacto. Yo busco eso, las cosas útiles, que no lo dejes de hacer, que lo pruebes, Eso es. que también eso te da pie a saber cuáles son tus limitaciones, dónde puedes llegar, porque Muy bien. si vas a un sitio donde todo el mundo va a hacer algo, y muchas veces las personas hoy en día por pertenecer a un grupo lo hacen, pero si tú lo haces con miedo, lo más normal es que te salga mal. Pero si ya lo haces con seguridad, pues te saldrá mejor o peor, pero
lo vas a hacer. Para mí eso es importante, es lo que he inculcado a mis hijos, lo que le digo a las personas cuando tienen miedo. Y miedo, ¿a qué le tienes miedo? Real y real. El miedo no hay que imaginárselo, si no ha sucedido no le tengo miedo. Y a lo real, pues recursos y más recursos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor y un placer estar aquí contigo hablando del miedo. El miedo que forma parte de la vida y que nos ayuda a empoderarnos realmente, ¿no? El miedo es bueno porque te hace, a mí ha sido mi mayor motivador y si no hubiera sido por el miedo limitante no estaría aquí, ¿vale? Que muchas veces el potenciador te potencia, pero el limitante también te impulsa a que hagas cosas. Entonces, gracias al miedo me tenéis aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que con su amabilidad han dedicado tiempo a ver esta entrevista en directo también y a las que nos vean más posteriormente. Bueno, pues feliz sábado. Y muchas gracias a ti también por hacerme esta entrevista. Gracias también a Cristiana Loazamena por dar, obviamente, digamos, plantar esa semilla, dar ese primer paso para que todo esto sea posible y que evidentemente hay que llegar a muchas personas para que puedan tener recursos. Que yo siempre hablo de como he tenido esa carencia de recursos, pues venga, que estén, las personas sepan dónde tienen que ir y que existimos personas para ayudar a las personas. Ya lo sabes, si quieres dar el salto. Y si quieres dar el salto, te subes al carro. Muy bien, gracias, nos vemos. Chao. Venga, gracias, Venancio, buen día, chao, chao.